Damas y caballeros, les doy nuevamente la bienvenida, en este caso para abordar lo que es la historia número 8, Golpes, Infamia y la élite de siempre. Nuestra historia comienza en 1930 con el primer golpe de Estado de nuestra historia que sufre Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930, golpe que es conducido por José Félix Uriburu, pero que también en su organización contó con el otro militar poderoso, fuerte del momento, que es Agustín Justo, quien había sido ministro de Guerra de Marcelo Torcuato de Alvear. Ambos, si bien están de acuerdo en que la democracia es un error, en que ha fracasado no solo en la Argentina, sino que hay una visión que se comparte con lo que está sucediendo en Occidente, democracias liberales que han traído guerras mundiales, que han traído crisis económicas, y es por eso que están pensando en alternativas. Aquí es donde encontramos diferencias entre Justo y Uriburu. El primero, Justo, en verdad opta por una idea ya probada, que es retornar básicamente al viejo orden conservador que supo gobernar en la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX, a través del fraude electoral. En cambio, en el caso de Uriburu, este militar se vuelca por una visión más moderna, si se quiere, que es un poco lo que está impactando fuerte en la Europa de entonces, que es el fascismo, que ya lo tiene a Benito Mussolini como máxima autoridad en el caso de Italia, y próximo a quedarse con todo el poder lo tendremos a Adolf Hitler en Alemania, bajo los mismos conceptos. Uriburu finalmente es quien se queda con el poder una vez que desplaza a Hipólito Yrigoyen, alejándose Justo de su gobierno. Justo está convencido, en verdad, que la propuesta de Uriburu no va verdaderamente a aprender en la Argentina. Entiende que el concepto de Estado corporativo es demasiado moderno y que no va a contar realmente con el apoyo de dichas corporaciones. Hagamos aquí una salvedad respecto a qué es un Estado corporativo, que es lo que básicamente está funcionando ya en la Italia de aquel entonces. Básicamente es cancelar el sistema democrático, que gobierne un único partido con una única figura, la cual no va a ser sometida a elección, al voto popular, y que va a contar con el aval, el apoyo de los sectores más importantes. Esos serían las corporaciones. Nos referimos a el sector militar, nos referimos a la Iglesia Católica, nos referimos a los sindicatos, nos referimos a la Unión Industrial, el sector del campo, quien va a componer un gobierno conjunto con esta superautoridad, que en el caso argentino sería José Félix Uriburu. Un Uriburu que en su juventud supo integrar las filas de el inicio del radicalismo en aquella gloriosa revolución del Parque, y que el paso del tiempo evidentemente lo llevó por caminos muy pero muy diferentes, por lo menos respecto a lo que pensaba en aquel entonces. Lo cierto es que Uriburu finalmente va a gobernar poco más de un año y medio, de septiembre del 30 a comienzos del 32, dado que la experiencia corporativa fascista, tal como preveía Justo, no va a aprender en nuestro territorio. Entre medio tendremos ya indicios concretos del por qué llamamos década infame a este periodo. De por sí estamos ya iniciando el periodo con una primera interrupción al orden democrático que va a abrir
un poco lo que va a ser la marca registrada que tendrá la Argentina del siglo XX, es decir, una democracia permanentemente interrumpida, vapuleada. Hay una desconfianza genérica, si se quiere, a este orden democrático. Para comienzos del 31 va a retornar a la Argentina un personaje de muchísimo peso, que es el expresidente Alvear, y que se transforma en un verdadero peligro, dado que la otra gran cara del radicalismo, Hipólito Yrigoyen, se encontraba preso en la isla Martín García, por lo tanto estaba fuera de escena. Por ende, lo que va a hacer rápidamente Uriburu será encontrar alguna excusa con la cual poder ensuciar a este personaje y evitar que pueda quedar como un eventual candidato en una eventual elección al frente del Partido Radical. Y esta excusa la va a encontrar a partir de un levantamiento que va a haber en la provincia de Corrientes en contra del golpe. Es un levantamiento militar. Aquí ya empezamos a encontrar algo que es muy común en todos estos años, que es que el sector militar cuenta con una gran diversidad de sectores que chocan entre sí. Esto es común desde este primer golpe hasta el último que tendremos en el año 1976. Lo cierto es que este levantamiento termina siendo sofocado y en verdad es utilizado por Uriburu para culparlo justamente a Alvear de ser quien organiza dicho levantamiento. Le levanta cargos por los cuales le prohíbe cualquier tipo de presentación a una eventual elección. En ese mismo 31, al mismo tiempo, a pesar de estar en una Argentina en donde el orden democrático no funciona, permite que se lleven a cabo elecciones para gobernador en la provincia de Buenos Aires. La intención es medir cuál es el alcance real que él tiene como gobernante. Es decir, ver si la provincia de Buenos Aires apoya al candidato que impulsa justamente Uriburu. Sin embargo, las elecciones ratifican el predominio de la Unión Cívica Radical, quien presenta a Honorio Pueyrredón como candidato, motivo por el cual Uriburu debe anular dichas elecciones. Esto resulta realmente escandaloso y comienza de alguna manera un poco la retirada, dado que Uriburu se da cuenta que realmente no cuenta con ningún apoyo de ninguna de estas corporaciones, ni siquiera la del mismo sector militar, dado que es evidente que ese sector mayoritariamente apoya a Agustín Justo, quien, lejos de quedarse descansando en su casa, aprovecha para ya ir preparando lo que vendrá. Es decir, él sabe que requiere de un partido político propio para volver a intentar esa democracia de ficción que funcionó en la Argentina durante fines del siglo XIX y comienzos del XX. Motivo por el cual genera un partido de derecha llamado el Partido Demócrata Nacional, y a partir de este partido finalmente va a poder presentarse en las elecciones que tendrán lugar a comienzos del 32. En verdad, él va a formar una alianza, además de este partido, es decir, un conglomerado de partidos políticos que todos radican en una idea más bien de centro-centroderecha. Como ser, por ejemplo, el Partido Socialista Nacional, que también lo va a estar apoyando en dicha candidatura. Por otra parte, la Unión Cívica Radical decide abstenerse, dado que al no poder presentar a su candidato, como forma de protesta, decide no participar de esta elección. Es decir que la contienda democrática se disputa entre la concordancia, es decir, en este conglomerado de centro-derecha, y
otra alianza que va a conformarse en el polo opuesto, es decir, en la izquierda, que es la Alianza Civil, conformada por el Partido Demócrata Progresista y por el Partido Socialista, que lo tiene a Nicolás Repetto como uno de sus candidatos, al igual que a Lisandro de la Torre. Pero comienza ya aquí el mecanismo fraudulento, las elecciones ya empiezan a teñirse de una práctica conocida y que será nuevamente marca registrada de lo que va a ser esta década, motivo por el cual Justo logra llegar a la presidencia, cargo que va a ocupar desde el 32, comienzos del 32, hasta comienzos de 1938. No va a ser un gobierno sencillo, si bien las chances de perder el predominio político va a estar muy controlado justamente debido por el uso del fraude. Aquí a lo que hay que prestar atención mayormente es a la circunstancia económica, dado que de la crisis que se está dando en todo el mundo, esta crisis del 30, producto de ese crack del 29, va a encontrar también un impacto muy grande en la Argentina, que si bien la va a sufrir, prontamente va a encontrar una salida a esta crisis del 30 y que será de alguna manera el origen del proyecto industrial que se pondrá en marcha en el siguiente periodo. La crisis del 30 genera un parate, un freno al modelo agroexportador. Gran Bretaña, el viejo comprador de siempre, abandona, digamos, lo que sería el liberalismo económico y vira hacia un proteccionismo. Por lo tanto, comienza a comprar dentro de este conglomerado de aliados económicos que tiene Gran Bretaña, que es el Commonwealth, y Argentina queda totalmente desplazada. Es decir, Gran Bretaña empieza a comprar carnes y cereales, que era lo que le compraba la Argentina, en otros lugares en donde encuentra un mejor precio. Al detenerse el modelo agroexportador, la pobreza se hace sentir muy fuertemente, particularmente en el campo de nuestro país, en donde al no haber justamente trabajo, la población campesina, que está sumida en una pobreza enorme, debe empezar a buscar una alternativa. Y la alternativa va a ser lo que comúnmente llamamos industria por sustitución de importaciones. El mismo sector agroganadero decide colocar las ganancias que lograron hacer gracias a décadas de funcionamiento del modelo agroexportador, decide colocarlos en la construcción de pequeños talleres en los centros urbanos para fabricar, para producir esa producción que antes ingresaba de Europa y que ahora, justamente por estar detenido este sistema, este modelo, como consecuencia de la crisis, la Argentina ya no puede comprarlos, dado que al no estar vendiendo, tampoco le ingresa divisa extranjera, por lo tanto, no puede salir a comprar productos importados. Obviamente que estamos pensando en una industria básica, ¿no? Liviana, ¿no? Estamos hablando de pronto de alimentos, de textiles, de algunos electrodomésticos, es decir, de una fabricación de elementos que no requieren tecnología, dado que aquí no la había, y que esa falta de tecnología puede ser reemplazada por mano de obra barata. Y la mano de obra barata justamente va a estar en ese éxodo que se va a dar del campo a la ciudad. Ese trabajador que va a generar un movimiento de migración interna diferente al que la Argentina había experimentado en el siglo XIX, a finales del XIX, cuando esa mano de obra provenía de Europa. Aquí, en cambio, va a venir del interior sin ahorros y sin lugar donde instalarse. Acá es donde tenemos el origen de lo que en nuestro país se llamó la Villa Miseria. Al no tener
un hotel de inmigrantes, como supo existir justamente en el periodo de fines del 19, lo que hará será ocupar esas zonas baldías, abandonadas, y con lo que va encontrando, chapas, maderas, va a empezar a construir casas precarias, por supuesto, en las cuales poder habitar cercanas a esas fábricas, a esos talleres, porque en verdad conviene más pensarlos como talleres más que fábricas, que le dará empleo durante este periodo. Es decir que cuando pensamos en lo que es el origen de la Villa Miseria, se trata en verdad de un sector trabajador que se muda a la ciudad en busca de trabajo. Claro, el Estado argentino, desde entonces hasta el día de la fecha, le da la espalda justamente a esos lugares. Por lo tanto, genera un vacío muy grande, propicio para que se instalen en esos lugares cualquier cosa que esté vinculado a la ilegalidad. Esto es posterior y nada tiene que ver con la población que habita en esos lugares, que en verdad es gente de trabajo. Bien, entonces, frente a este conflicto, tenemos ahora una eventual resolución y la Argentina de alguna manera vuelve a poner en marcha su economía a través de un sistema alternativo al viejo modelo agroexportador. Por supuesto que esto se está colocando en marcha pensando en que cuando Europa vuelva a activar su economía, la Argentina va a volver al viejo negocio de siempre. Pero aquí va a haber una virtud que va a hacer que esta alternativa no se va a abandonar, y es por eso que estos talleres van a ser quienes, como dije anteriormente, logren darle un despegue al modelo industrial argentino. Justo, además de alguna manera permitir que esto... la industria sustitutiva no es, en verdad, una planificación de justo. Por supuesto que él permite que esta alternativa económica siga para adelante, pero no es que hay una planificación de parte del gobierno. Sí, como se trata en este caso de un gobierno en donde hay una conjunción entre militares y la élite terrateniente, hay, por supuesto, un apoyo a que estos talleres se puedan instalar y que permita de alguna manera contar con esta mano de obra muy mal paga, muy esclavizada, trabajando en horarios realmente extensos, con una paga realmente muy pero muy magra. Por lo tanto, seguimos sumando elementos por los cuales poder hablar de una década infame. Pero aquí también hay que hablar de otro acontecimiento importante que va a teñir de infamia de manera total a la Argentina de esos años, que tiene como origen un pacto económico entre Argentina y Gran Bretaña. Me refiero al pacto Roca-Runciman. A pesar de esta alternativa económica, el sector agropecuario presiona fuertemente al presidente para que destrabe la situación con Inglaterra. Y fíjense el peso que tendrá este sector, que justo decide enviar al vicepresidente de la Nación, Julio Argentino Roca, el hijo del expresidente, también llamado de la misma manera, en una misión diplomática para que Gran Bretaña vuelva a comprarle carnes mayormente a la Argentina. El pacto es verdaderamente bochornoso, dado que Inglaterra va a aceptar el volver a comprar, exigiendo una serie de condiciones que Argentina va a aceptar. Aquí, por supuesto, lejos uno debe estar de enojarse con Gran Bretaña, sino con los gobernantes locales que permiten que esto suceda. Dentro de las exigencias que Gran Bretaña coloca, por ejemplo,
le pide a la Argentina que libere de impuestos al carbón británico, le exige la concesión de todo el transporte público que hay en aquel entonces, tranvías, los primeros colectivos, trenes. Le exige el pago de la deuda, de la deuda externa que la Argentina había cortado una vez que la crisis se había iniciado. Todo esto a cambio de que Gran Bretaña le vuelva a comprar una cuota bastante más pequeña, más chica de carne de lo que habitualmente le compraba, y obviamente a un precio muy pero muy bajo. Es decir, es un pacto tremendamente conveniente para Gran Bretaña, y sin embargo Argentina lo acepta en pos de favorecer a ese pequeño sector que se dedica al negocio de la carne, dentro de los cuales mayormente los que hacen el dinero es el sector de los invernadores, quienes se dedican a engordar el ganado y luego venderlo a los frigoríficos. Aquí aparece la figura de Lisandro de la Torre, el principal opositor del momento, entendiendo que el radicalismo hasta 1936 va a seguir marginado por decisión propia, ¿sí? Esta tendencia a la abstención, por no querer participar de una política fraudulenta. Lisandro de la Torre, convencido de que en el marco de este pacto hay una enorme cantidad de incongruencias, comienza a investigar el acuerdo y termina dando con unos libros contables en unas bodegas de barcos ingleses, en donde encuentra que la carne que sale de la Argentina rumbo a Gran Bretaña, y que además otra de las exigencias que Gran Bretaña pedía era que mayoritariamente salga por frigoríficos de firma británica, de capitales británicos, no pagaba impuestos. Esto comprueba el vínculo que hay, bochornoso y fraudulento, por supuesto, entre el gobierno argentino y los frigoríficos británicos. Lisandro de la Torre, que es senador del Partido Socialista, lleva esta evidencia a una reunión de justamente la Cámara de Senadores, y en el medio de la misma, un matón que se encontraba armado dentro del recinto, algo que está totalmente prohibido, saca un arma con la intención de matarlo disparando un tiro. Su compañero de banca, Enzo Bordavere, también del Partido Socialista, se interpone en el disparo y finalmente es él quien termina falleciendo. Algo verdaderamente escandaloso y bochornoso, me refiero a que un miembro del Congreso de la Nación sea amenazado de muerte en el mismísimo recinto. ¿Sí? Algo de una gravedad realmente, intolerable, podríamos decir. Y que uno espera que no se debiera repetir jamás un acontecimiento como este. Y hoy día, de pasar algo similar, uno entiende que incluso le costaría la cabeza al mismo gobierno, cosa que no sucede en esta década infame. Hay sí un gran acto en lo que sería el funeral de Enzo Bordavere, que se hace en la ciudad de Santa Fe, que es un poco el bastión del socialismo, pero todo sigue su rumbo, todo sigue su marcha, y esto hará que finalmente, años más tarde, Lisandro de la Torre decida quitarse la vida, se pegó un tiro, dado que está totalmente desalentado, totalmente derrotado por ver este funcionamiento turbio y perverso que hay en la política argentina de estos años 30. Justo va a culminar su mandato en el 38, y el personaje que públicamente uno cree que va a terminar sucediéndolo, recordemos que no hay chance de reelección, es Manuel Fresco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un gobernador que supo generar una obra de transformación muy pero muy grande en la provincia. Es, por ejemplo, el responsable de la Rambla en Mar del Plata, entre otras cosas, bajo algunos conceptos que luego el peronismo va a volver a retomar, que es el de mantener al obrero con trabajo, porque un obrero desocupado
de pronto puede ser una clase obrera permeable a una revolución desde abajo. Entendamos que ya la experiencia soviética a esta altura es una realidad concreta y una amenaza, por lo menos para este tipo de gente. Por lo tanto, inculcar valores de Dios, patria, hogar, es lo que Fresco impulsa en la provincia de Buenos Aires, obviamente contando con la caja, con el dinero que el gobierno nacional le envía permanentemente, hasta que Justo decide cortarlo. ¿Por qué? Porque teme que este personaje, en caso de transformarse en presidente de la nación, se corte un poco del círculo de Justo. Lo que Justo está buscando es que el sucesor de él, en verdad, sea una especie de títere, un personaje que él pueda dominar. Una vez más les recuerdo, estamos en un proceso en donde no hay una democracia real. Las elecciones se llevan adelante de manera totalmente ficticia, cuando el candidato ya previamente está colocado, tal como sucedía en la Argentina del siglo XIX. Y el candidato que Justo va a encontrar va a ser un radical antipersonalista, proviene por lo menos de ese sector, que es Ortiz. La fórmula Ortiz-Castillo es la que triunfa en el año 38, y Ortiz busca una alternativa, busca también una forma de poder quitarse de encima el poder de Justo. Lo que va a impulsar es una campaña de limpieza electoral. Es algo verdaderamente insólito porque él llega a través del fraude electoral, pero entiende que hay un sector social muy grande que entiendan que es una sociedad diferente a la de hoy, una sociedad que no tiene la costumbre de rápidamente salir a la calle a protestar y que está viendo en sus casas cómo la Argentina del año 30 a nivel político la definen un pequeño sector. Entonces, entendiendo que hay una gran demanda de volver realmente a una democracia real, lo que va a hacer Ortiz es intervenir provincias en donde los gobernadores habían sido lógicamente colocados a través del fraude y llamar a elecciones limpias. Esto genera una esperanza muy grande por parte de un sector también bastante importante, pero claro, hay algo con lo que en verdad Ortiz no contaba, que era con el avance de su enfermedad. Él padece de diabetes y esta diabetes comienza a afectarlo muy rápidamente en la vista. Comienza a pedir licencias que cada vez son más extensas, dado que finalmente Ortiz va a quedarse ciego, teniendo que renunciar a la presidencia. Por lo tanto, ya para 1940, en verdad, quien se encuentra a cargo del cargo de presidente, del Poder Ejecutivo, es su vicepresidente, tal como la Constitución lo indica. Me refiero a Castillo. Castillo, en cambio, sí, es un viejo terrateniente del interior, que adhiere a todas las prácticas fraudulentas, típicas como las que impulsaba Justo. Por lo tanto, esa renovación queda totalmente de lado y es él quien vuelve al uso desmedido del fraude electoral. Sin embargo, hay una particularidad que presenta este personaje, que es que cree, al igual que sostiene un nuevo sector del ejército que está aglutinado en una logia llamada GO, Grupo de Oficiales Unidos, que la situación económica de la Argentina realmente es ideal para profundizar un modelo industrial. ¿Por qué? Básicamente porque en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y con esto, nuevamente el modelo agroexportador que comenzaba a dar algunos indicios de estar en marcha nuevamente a mediados de la década del 30, vuelve a detenerse, dado que Europa coloca absolutamente toda su atención en esa guerra. Por lo tanto, aquí aparece la famosa frase de desarrolla una economía de guerra, en donde únicamente va a comprar lo justo y necesario.
Pero a diferencia de lo que había acontecido en el periodo en donde se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra en aquel entonces, es ahora cuando va a ser conocida como Primera Guerra, en donde no había un plan B, donde no había una alternativa, en este caso sí la hay. Y la he mencionado, de hecho, hace un rato, es justamente esa industria sustitutiva que no se interrumpió en ningún momento. Lo que Castillo entiende es que es un gran momento para entonces profundizar dicha industria sustitutiva. Y para eso se va a resguardar de este grupo de militares, jóvenes tenientes, que aparecen en una escena renovadora dentro de lo que es el ejército, en los cuales encontramos a personajes como Pedro Pablo Ramírez, como Delmiro Farrell, y en una segunda línea, alguien que está muy ligado a Delmiro Farrell, una especie de si se quiere, de secretario privado, que es el personaje que va a terminar transformando a la Argentina de la segunda mitad del siglo XX, me refiero a Juan Domingo Perón. Va a colocar en el Ministerio de Guerra, un cargo muy importante, de hecho a uno de estos personajes, al más destacado de esa logia, me refiero a Pedro Pablo Ramírez. Y a través del sostén que le dan estos militares, va a impulsar una vez más la idea de la neutralidad necesaria de la Argentina en esta guerra, porque de esta forma, manteniéndose neutral, Argentina puede seguir desarrollando ese modelo económico de industrias que en caso de involucrarse en la guerra se vería estropeado. Al mantener una neutralidad, Argentina se encuentra en condición de poder estar vendiendo a quien guste, básicamente. Y es más, al desatender no solo a la Argentina, sino a todos los mercados de América Latina, por lo menos Europa, de pronto incluso hasta Argentina encuentra una situación de nuevos mercados a donde poder colocar estos nuevos productos que se encuentra desarrollando en estos pequeños talleres. Hablábamos anteriormente, ¿no? Dijimos de textiles, dijimos algunos incluso electrodomésticos. El inconveniente, de todas formas, va a acontecer en el año 1943, cuando la Argentina en verdad está próxima a estar nuevamente en elecciones. Por supuesto que Castillo tiene a su candidato, que es Robustiano Patrón Costas. Nuevamente se trata de un terrateniente del interior, catamarqueño, al cual pretende justamente impulsar como sucesor a través de las prácticas del fraude electoral y poder controlarlo, tal como justo creyó que podía hacer en su momento con Ortiz. Pero nada de esto va a suceder porque finalmente, frente a la sorpresa de la mayoría, el mandato de Castillo va a ser interrumpido meses antes de las elecciones. ¿Qué es lo que sucede? La Unión Cívica Radical, que para esta altura ya había retornado a la práctica, a presentarse en elecciones, desarrolla una estrategia bastante interesante para poder burlar el fraude imperante en la Argentina. Es decir, decide ofrecerle la candidatura de su partido para presidente a un personaje fuerte militar, de manera de poder sortear el fraude. ¿Quién es el personaje al que van a contactar en una reunión? Al mismísimo ministro de Guerra, me refiero a Pedro Pablo Ramírez. Ramírez asiste a la reunión y no da ninguna respuesta respecto a si acepta o no el cargo. Sin embargo, la noticia rápidamente le llega al presidente y el 2 de junio le pide la renuncia al cargo. Cosa que hace y que inmediatamente comunica a sus camaradas, digamos, a sus compañeros del GO, quienes al día siguiente terminan organizando
Posiblemente el único golpe de Estado de la Argentina en donde hubo realmente participación militar exclusivamente, donde no hubo ningún otro sector que apoyara. Porque asimismo el golpe fue totalmente imprevisto. Esta revolución de junio va a ser algo verdaderamente impensado y va a terminar colocando, si bien el golpe es encabezado por Rawson, también miembro del GO, Rawson ni siquiera llega a jurar como presidente y es Ramírez quien va a terminar quedando como nuevo presidente de la nación con la promesa de terminar con el fraude electoral. De vuelta vuelve a haber ya de por sí algo bastante peculiar, que es que a través de un golpe de Estado, bueno, que ya es algo anticonstitucional, salga de ahí la promesa de volver a ese orden constitucional limpio sin fraude. Veremos en el siguiente episodio entonces si algo de esto se cumple o si la Argentina persiste en la lógica del fraude electoral.